Bien, vamos a empezar a ver Figma. Como digo, para mí la herramienta de prototipado favorita. Y bueno, este es el archivo de la aplicación, el diseño de la aplicación, las pantallas de cada una de las pantallas, ¿no? Tenemos un icono, el icono de la aplicación, una splash screen, que es la pantalla que va a ver el usuario cuando se meta en la aplicación, una otra pantalla de menú, ahora os comentaré cómo se configura, una home, un detalle de cada monumento, como hemos visto anteriormente, la página de usuario con la localización y la página de pasaporte. Bien, cada una de estas pantallas es un frame. Para el que no conozca Figma, bueno, aquí ahora no es cuestión de hacer un curso completo de lo que es la herramienta de Figma, porque Figma es una herramienta muy completa de prototipado, al igual que lo es también Adobe XD. De momento, como digo, solamente trabaja Bravo con estas dos herramientas, no trabaja con Sketch, por ejemplo, todavía, pero para mí Figma es la herramienta preferida, como digo, de prototipado, y no esto no es un curso de Figma realmente, pero os comento por encima, para el que no sepa cómo funciona la herramienta la dividimos cada una de las pantallas con frames. Estos frames simulan como si fuese una pantalla, en este caso de iPhone, y en esas pantallas luego vamos a ir introduciendo cosas. Es muy importante mantener un orden correcto en Figma, porque luego nos va a resultar mucho más sencillo a la hora de trabajar con Bravo. De hecho, es más importante, si cabe, si vamos a trabajar con Bravo, mantener un orden correcto. ¿Y cómo funciona Bravo y cómo se comunica Bravo con Figma? Bueno, pues Bravo se comunica con Figma a través de una serie de comandos, una serie de etiquetas. Aquí vamos a ver un poco por encima cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar en este diseño. La primera de ellas es un container. Bien, ¿qué es un container? Un container es un frame. Aquí podemos ver que tenemos esta etiqueta marcada en estos corchetes que se llama container, y va aquí, la colocaríamos aquí en la raíz del proyecto, en cada uno de los elementos que lo va a requerir, en este caso un frame por debajo del frame principal, ¿de acuerdo? Tenemos que dividir el contenido de cada una de las pantallas en diferentes containers, y esos containers, si van a llevar un contenido dinámico, es decir, que el contenido que lleve esa carpetita, o ese container donde van a ir esos elementos se cogen de la base de datos. Nosotros en ese container que va a contener, valga la redundancia, todos esos elementos, tenemos que poner esa etiqueta de container, ¿de acuerdo? Otra, importante, no se pone en el frame de arriba, en la parte de arriba del frame, en el frame global, digamos, esa etiqueta de container, sino que se va colocando en cada uno de los elementos que agrupa, en cada uno de los containers, mejor dicho, que agrupa cada uno de los elementos que vamos a tener en cada una de las pantallas del diseño. Bien, pues si tenemos, por ejemplo, este container en el que aquí he puesto la etiqueta, evidentemente la he puesto aquí dentro, pero como bien os digo, la etiqueta se coloca aquí, en la parte de la raíz del proyecto, donde van cada una de las etiquetas. Aquí esto lo borraría porque no va, evidentemente en una etiqueta de container no va en el texto. Aquí pondría container a secas porque es el texto que hemos utilizado ahí en el frame, pero como digo, la etiqueta container iría en un frame de segundo nivel en este caso, ¿vale? Bien, más etiquetas. También tenemos la etiqueta de mapa. La etiqueta de mapa se configura dentro de un container también, y se hace a su vez dentro del container. Meteríamos un rectángulo, ¿vale? Haríamos algo así. Ahora lo vamos a ver de todas formas también en el diseño. Haríamos un rectángulo, y a ese rectángulo le colocaríamos esa etiqueta de aquí, ¿vale? No sé si se ve. Component Map Interactive, ¿de acuerdo? Esa sería la etiqueta para configurar el mapa, y entiendo que para el que no ha trabajado todavía con Bravo dirá, bueno, ¿y cómo sé qué etiquetas tengo que poner? Hay un listado de etiquetas para ver cuál es la etiqueta que yo necesito poner en cada uno de los momentos. Pues sí, efectivamente lo hay. Está en esta página,
en el Bravo Tag Master Lead. Es un documento de Notion en el que ellos ponen cada uno de los elementos que hay que configurar con cada una de sus etiquetas. En este caso pues tenemos los containers, como bien hemos hablado de ellos. Bueno, pues tenemos también para configurar páginas modales, para configurar pop-ups, para configurar una intro de la aplicación, para configurar componentes. En este caso el mapa es un componente, nos iríamos aquí, mapa con marcadores, y aquí estaría la etiqueta que hay que poner junto con el elemento de la interfaz que el momento de la interfaz, perdón, que iría, en donde iría esa etiqueta, ¿de acuerdo? Y bueno, una breve explicación, y casi todas llevan pues un documento que explica cómo funciona esa etiqueta, o un archivo de Figma en el que nos cuentan dónde se coloca y para ver un poco in situ cómo funciona, ¿de acuerdo? Como digo, en este documento tenemos todas las etiquetas, pero vamos a ver alguna más de las que vamos a utilizar en este diseño. También tenemos, por ejemplo, para hacer texto flexible, por ejemplo, las descripciones de los monumentos son un texto flexible, algunas van a ser más largas que otras, pues tenemos esta etiqueta de Flexo. Flexo nos hace que ese texto sea flexible, valga la redundancia también, en función del tamaño del propio texto. Es decir, nosotros configuramos un texto y decimos que ahí va a ir un texto que es flexible, y el diseño se adecuará al texto que le hemos marcado y que de manera dinámica cogerá de la base de datos, ¿de acuerdo? También tenemos otra etiqueta. En este caso nos vamos a ir aquí a la parte de arriba. Esta etiqueta sí que se configura en la parte de arriba del frame, en el frame de primer nivel, digamos, se llama Require Location. Esa etiqueta hará que el usuario, cuando entre en esa página de Figma, perdón, en esa página de la aplicación le pida que dé su autorización para poder usar la localización. También tenemos otro tipo de etiquetas, la etiqueta Action Remote. ¿Qué significa? Bueno, las etiquetas Action, como su propio nombre indica, conllevan una acción detrás de esa etiqueta. En este caso, cuando le configuramos la acción Action Remote, le estamos diciendo a la herramienta, en este caso a Bravo, que el usuario, cuando haga algo con ese elemento del diseño que está marcado con esta etiqueta, se va a disparar algo. Es un trigger, es un disparador de alguna acción para nuestra base de datos. Luego vamos a ver las llamadas a la API, las diferentes llamadas que tenemos a la API, pero por hacer una aproximación a ese tema, cuando nosotros hacemos una action remote y el usuario va a hacer alguna acción sobre la base de datos, estaríamos utilizando una llamada tipo post, una llamada tipo patch, una llamada que actualiza la aplicación, la base de datos, que publica algo la base de datos, o directamente lo borra. También podemos utilizar como digo, una llamada delete, ¿de acuerdo? Si no sabemos o no sabéis cuáles son los diferentes tipos de llamadas que tenemos a la API, os recomiendo que veáis primero un vídeo en el que nos indiquen qué tipo de llamadas hay. Tenemos la llamada get, la llamada que es la principal, digamos, en la que el usuario, la aplicación o cualquier cosa, ¿no?, que se esté conectando a esa base de datos, va a recuperar esos datos, digamos, con esa llamada get. Con la llamada post, la herramienta con la que está conectada la API va a publicar en la base de datos. De la misma manera lo va a hacer con la herramienta patch, con la llamada patch, o con la llamada patch, o también tenemos la llamada delete, que borrará algún elemento de la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos el bookmark que vamos a utilizar para marcar o desmarcar los diferentes monumentos, y tenemos otras dos etiquetas, que es State Default y State Active, ¿de acuerdo? Cada uno de esos dos estados del bookmark indica una acción. Cuando el usuario pincha sobre ese botón, se disparará una u otra, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo se configura. Vamos a ver aquí en la parte de la raíz. Aquí lo tenemos, ¿no? Default, pues sería el icono sin el icono por defecto, es decir, apagado, con el estado default, y aquí hay una action remote que cuando pincha el usuario en ese estado automáticamente desaparece y aparecería el otro estado, que es el state active, con su action remote correspondiente también, porque si lo volvemos a pulsar volvería a la acción anterior, es decir, volvería al estado por defecto, ¿vale? Bien, lo último que vamos a ver es
El menú también se configura en la parte de arriba, en el frame global se configuraría la etiqueta. En este caso hemos utilizado menú tabs, pero tenemos diferentes tipos de menú, como menú de slide, como menú modal. Hay diferentes tipos de menú y, como digo, están todos en el Bravo Tag Master List, donde aquí pues, vais a poder encontrar todas las etiquetas y todos los tipos de menú que hay, cómo se configuran y demás, ¿vale? Bien. En este caso hemos utilizado un menú tabs, lo hemos fijado en la parte de abajo de la pantalla y van todos estos elementos, como me imagino que os habréis imaginado, en un container, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería un poco la aproximación a las diferentes etiquetas de Figma. Vamos a ver de nuevo nuestra aplicación y, como vemos, por ejemplo, aquí si yo me vengo aquí al listado de monumentos, aquí vemos, bueno, me voy a ir aquí a este otro porque este queda aquí abajo y no lo vamos a ver bien. Bien, si yo, por ejemplo, entro aquí vemos que tengo todos los diferentes elementos que están dentro de este container, ¿vale? Este container, que es la lista de monumentos que ya hemos visitado, ¿de acuerdo? Todos estos elementos que están dentro de este container nos van a mostrar la lista de monumentos que ya hemos visitado, ¿de acuerdo? Tenemos el sello del propio pasaporte, tenemos, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? El iconito de bookmark, que nos va a definir si el monumento está visto o no. Un texto que es dinámico, y sé que es dinámico porque yo utilizo este simbolito, ¿vale? Utilizo el asterisco para perdón, el asterisco, bueno, este icono que ahora mismo no sale el nombre. Es que acabo de pasar el COVID y el cerebro pues creo que me ha colapsado. Bueno, pues tenemos el asterisco. Es el asterisco, evidentemente. Y yo pongo este asterisco para saber que este es un elemento dinámico que luego hay que configurarlo en Bravo recogiendo datos de la base de datos. También con el nombre del monumento en sí, con la imagen. Bueno, tiene un degradadillo para... Aquí lo vamos a ver. Si yo, por ejemplo, despulsase esto, vemos que, bueno, pues pierde ese contraste que tiene ahora para ver las letras y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero como os digo, hemos configurado todos estos elementos, están dentro de container, porque esto va a ser una lista. Al final todo esto aquí va a haber una lista de varios iconitos, varios elementos como este, que nos van a definir toda la lista de monumentos que ya hemos visto, y todos están dentro, todos esos elementos que conforman ese listado están aquí dentro de ese container, ¿de acuerdo? Bien, aquí, como vemos en localización, lo mismo, pues tenemos el mapa que lo hemos configurado en un rectángulo, ¿de acuerdo? Con esa etiqueta de Interactive. ¿Por qué Interactive? Bueno, pues porque lo que queremos es que el mapa, el usuario interactúe con el mapa, que pueda hacer zoom, que pueda moverse por el mapa, que pueda girarlo. Si yo quitase la etiqueta de Interactive, el usuario no podría interactuar con él, y entonces se quedaría fijo en las coordenadas que le vamos a marcar y que van a estar definidas en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Bien, más etiquetas. En la parte de arriba de aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, que tenemos una etiqueta que se llama Splash. Bueno, Splash, Asset Splash. Esto quiere decir que esta pantalla de aquí va a ser la pantalla que se muestra cuando arranca la aplicación. Intro Always significa que lo vamos a mostrar siempre cada vez que el usuario abre la aplicación. Y Aspect Ratio, perdón, mi inglés es lamentable, ya os lo voy avisando porque vamos a hablar con muchas palabras en inglés y mi inglés es lamentable. Y Aspect Ratio quiere decir que esa pantalla se va a ceñir a cualquier relación de aspecto de cualquier pantalla, ya sea del modelo que sea, ¿de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, aquí otra etiqueta, Transition Instant. Esta quiere decir que la transición, cuando entramos y salimos de esta pantalla, mejor dicho, cuando entramos en esta pantalla, es al instante. No hay una transición realmente, pero podemos hacer un dissolve, podemos hacer
que empuje una pantalla a la otra. Hay muchas transiciones y todas están definidas, como digo, en el listado de etiquetas, ¿vale?